¿Qué sucede cuando las líneas entre la ambición y el deseo prohibido se desdibujan? En esta historia, una estudiante talentosa y su enigmático profesor se encuentran atrapados en una red de secretos, tensiones y emociones no dichas que podrían cambiarlo todo. Sigue escuchando para descubrir la verdad detrás de su conexión, y las consecuencias que nunca imaginaron. La lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas arqueadas del auditorio de la universidad, dejando un brillo plateado sobre la sala. Elena Rivera se recogió un mechón de su cabello oscuro y ondulado detrás de la oreja, con su cuaderno abierto y el bolígrafo listo para escribir. El aire estaba cargado de anticipación mientras los estudiantes intercambiaban susurros y miradas curiosas. Casi no levantó la vista de sus apuntes, completamente concentrada en la tarea que tenía delante, hasta que una voz profunda resonó en la sala. Buenas tardes a todos. Soy el profesor Noah Dawson. Estaré a cargo de la serie de seminarios sobre literatura romántica. Los susurros cesaron. La mirada de Elena se alzó. El hombre que estaba de pie en el podio no se parecía en nada a los académicos monótonos a los que estaba acostumbrada. Su presencia era imponente, su traje de color gris carbón perfectamente ajustado a su figura alta y delgada. Irradiaba una confianza tranquila, su mandíbula afilada acentuada por la sombra ligera de su barba incipiente. Pero fueron sus ojos, penetrantes, de un tono azul casi impactante, los que la dejaron momentáneamente sin aliento. Hoy, continuó, recorriendo la sala con la mirada, discutiremos el concepto de deseo en las obras de Keats y Shelley. Consideren esto como su punto de partida, ¿es el deseo inherentemente destructivo o alimenta la creatividad? La sala cayó en un silencio reflexivo. El bolígrafo de Elena se movió instintivamente sobre la página, pero su mente estaba en otra parte. Sintió el peso de su mirada pasar por su fila, un momento fugaz que le provocó un escalofrío en la espalda. Sacudió la sensación. Solo era un profesor, atractivo, sí, pero no diferente a los demás. O eso pensaba. Las semanas siguientes pasaron en un torbellino de conferencias y discusiones acaloradas. Elena rápidamente se destacó en la clase, con sus argumentos articulados y su pasión por la literatura captando la atención del profesor Dawson. Sin embargo, sus intercambios llevaban una corriente subyacente de tensión. Es rápida para descartar el idealismo de Shelley, señorita Rivera, comentó una tarde, con un tono cortante. ¿Cree que carece de profundidad o es que no está dispuesta a ver más allá de su propia interpretación? Elena se tensó, con las mejillas sonrojadas. Creo que su idealismo eclipsa los defectos humanos crudos que hacen que la obra de Keats sea tan relatable. No es falta de disposición, profesor, sino una preferencia por el realismo. Una leve sonrisa asomó en sus labios. Un punto válido. Pero no confunda idealismo con falta de profundidad. A veces, es la búsqueda de lo inalcanzable lo que revela las partes más verdaderas de nosotros mismos. Sus miradas se encontraron por un momento, y Elena sintió un extraño tirón en el pecho. Rápidamente apartó la vista, enfocándose en su cuaderno. ¿Qué me pasa?, pensó, con frustración burbujeando bajo la superficie. Sin embargo, esa noche, mientras estaba sentada en su escritorio, sus pensamientos se negaron a calmarse. La forma en que su voz bajaba al decir su nombre, la intensidad de su mirada, todo era abrumador. Decidida a procesar sus emociones, Elena se volcó en su escritura. Comenzó a crear una novela corta, una historia de amor prohibido entre una joven escritora y su enigmático mentor. Era su forma de explorar los sentimientos que no podía admitir en voz alta, cada palabra un espejo de su propio anhelo. Semanas después, la presentó como parte de una tarea. No esperaba nada más que una calificación, pero durante las horas de consulta, el profesor Dawson le entregó el manuscrito con una expresión pensativa. He leído tu trabajo, dijo, su voz más suave de lo habitual. Es cautivador. El corazón de Elena dio un vuelco. Gracias, murmuró, sus dedos curvándose alrededor de los bordes de su cuaderno. Tu retrato del deseo es brutalmente honesto, continuó. Es raro ver a un estudiante escribir con tanta precisión emocional. Pero debo preguntar,
¿Cuánto de esto es personal? La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada y cargada. Elena sintió el calor subir a sus mejillas. Buscó una respuesta desesperadamente. Es ficción, por supuesto, dijo rápidamente, evitando su mirada. Por supuesto, repitió él, aunque su tono sugería lo contrario. De cualquier manera, es un trabajo notable. Tienes un talento para sumergir a los lectores en la complejidad de la emoción humana. Cuando salió de su oficina, su corazón latía con fuerza. Sus palabras quedaron grabadas en su mente, una mezcla de elogio y algo no dicho. La tensión entre ellos creció, manifestándose en miradas prolongadas y silencios cargados. Todo llegó a un punto crítico una noche cuando Elena se quedó hasta tarde en la biblioteca, luchando con un ensayo. No notó la sombra detrás de ella hasta que una voz familiar rompió el silencio. «Quemando el aceite de medianoche». Se giró, sobresaltada. «Profesor Dawson». No esperaba verlo aquí. Él soltó una risa suave, con los brazos cruzados. «Podría decir lo mismo de usted». Mientras hablaban, la conversación pasó de lo académico a la literatura, y luego a la vida. Por primera vez, Elena vislumbró un lado más vulnerable de él, un hombre que había amado y perdido, cuya pasión por la enseñanza estaba arraigada en sus propias luchas. Pero cuando el reloj marcó la medianoche, el aire entre ellos se volvió más pesado. Dawson dio un paso más cerca, su mirada intensa. El aliento de Elena se entrecortó cuando su mano rozó la de ella, un toque fugaz que envió electricidad por sus venas. «Esto, no es apropiado», dijo finalmente, con la voz tensa. «Lo sé», susurró Elena, aunque su corazón gritaba lo contrario. Se separaron, pero ninguno pudo sacudirse el recuerdo de esa noche. La semana siguiente, un rumor anónimo comenzó a circular en el campus, insinuando una relación inapropiada entre Elena y el profesor Dawson. Los susurros eran incesantes, el juicio palpable. Dawson se volvió distante, sus antes cautivadoras clases ahora marcadas por un profesionalismo helado. Elena sentía el peso de los rumores presionándola, pero lo que más le dolía era su alejamiento. Incapaz de soportarlo más, lo confrontó en su oficina. «¿Por qué me está evitando?», exigió, con la voz temblorosa. «Estoy protegiéndote», respondió él, su tono cargado de frustración. «Si estos rumores se intensifican, tu reputación, tu futuro, podrían arruinarse». «¿Y qué hay de usted?», replicó ella. «¿Cree que me importan más los rumores que la verdad?». Dawson se pasó una mano por el cabello, su compostura resquebrajándose. «No lo entiendes. Ya he pasado por esto antes. No termina bien». El corazón de Elena se encogió al escuchar el dolor en su voz. Dio un paso más cerca, su mano descansando ligeramente en su brazo. «Entonces confíe en mí. No tengo miedo de las consecuencias». Su mirada se suavizó, y por un momento, pareció que podría acortar la distancia entre ellos. Pero retrocedió, con sus muros firmemente en su lugar. La tensión tras su confrontación en la oficina permaneció como una densa niebla. Las noches de Elena eran inquietas, llenas de fragmentos de palabras no dichas y toques fugaces que se repetían en su mente. No podía decidir qué era peor, los rumores que la seguían a cada paso o la ausencia de Noah Dawson que la atormentaba. El profesor Dawson también luchaba con la tormenta dentro de él. En sus momentos de silencio, repetía las palabras de Elena: «Entonces confíe en mí. No tengo miedo de las consecuencias». Veía su rostro, sincero y vulnerable, y el modo en que su toque quemaba a través de la tela de su camisa, encendiendo emociones que había enterrado hace mucho tiempo. En la siguiente clase, su dinámica había cambiado de nuevo. Elena entró al aula con una determinación silenciosa, sus ojos encontrándose con los de él. La mirada de Noah se mantuvo un segundo demasiado largo antes de volverse rápidamente hacia el proyector. «El tema de hoy», comenzó, su voz firme pero carente de su habitual energía, se centra en el poder de la contención en la literatura. Consideren «Persuasión», de Austen, como las palabras no dichas tienen tanto peso como las que se pronuncian.
La mano de Elena se levantó de inmediato, y las comisuras de los labios de Noah se tensaron mientras le concedía la palabra. Las palabras no dichas crean tensión, dijo con firmeza, su voz cortando el aire. Pero la tensión no siempre se resuelve. A veces, el silencio se convierte en una prisión. El agarre de Noah sobre su bolígrafo se endureció. Y, sin embargo, señorita Rivera, el silencio también puede ser una forma de protección. Su intercambio silenció al resto de la clase, y el corazón de Elena latía con fuerza en su pecho. Sus palabras no eran solo para la clase, eran para ella, un recordatorio de los límites que él insistía en mantener. Una semana después, la gala literaria anual de la universidad estaba en pleno apogeo. Elena estaba de pie en una esquina del gran salón, sosteniendo una copa de vino y observando cómo el profesorado socializaba con los estudiantes. Había sido invitada a aceptar un premio por su novela corta, un momento que debería haber estado lleno de orgullo, pero su mente estaba en otra parte. Noah entró en la sala, su presencia magnética como siempre. Llevaba un impecable traje negro, con la corbata ligeramente aflojada, y las sombras bajo sus ojos sugerían noches sin dormir. Cuando sus ojos se encontraron desde el otro lado de la sala, el ruido a su alrededor se desvaneció en un zumbido distante. «Felicidades, señorita Rivera». Su voz era suave, pero despertó algo profundo dentro de ella. «Gracias», dijo, aferrándose a su copa para estabilizarse. No estaba segura de que viniera. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. «No me lo perdería». Permanecieron en silencio por un momento, el peso de las emociones no dichas espeso entre ellos. Luego, se inclinó más cerca, su aliento rozando su oído. «Tu trabajo merece reconocimiento, Elena. No dejes que nadie te convenza de lo contrario». Su nombre en sus labios le provocó un escalofrío, y antes de que pudiera responder, él se alejó, perdiéndose de nuevo entre la multitud. Esa noche, la tormenta afuera reflejaba el caos dentro de Elena. La lluvia golpeaba con fuerza contra las ventanas de su apartamento mientras ella caminaba de un lado a otro, con las palabras de Dawson repitiéndose una y otra vez en su mente. Se sentía dividida entre la realidad de su situación y el innegable impulso que la atraía hacia él. Su teléfono vibró, rompiendo su ensoñación. Era un mensaje de un número desconocido. «Oficina». Ahora. El aliento se le quedó atrapado en el pecho. Sabía perfectamente quién era. Sin pensarlo, tomó su abrigo y salió corriendo bajo la lluvia. Cuando llegó, Noah estaba de pie junto a la ventana, su silueta iluminada por el suave resplandor de la lámpara de su escritorio. Tenía las mangas de la camisa arremangadas y la corbata colgaba suelta alrededor de su cuello. Se giró al escuchar el sonido de la puerta cerrándose, su expresión indescifrable. «No deberías haber venido», dijo, aunque no había convicción en su voz. «Tú me pediste que viniera», respondió ella, dando un paso más cerca. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Entonces, como si la tensión finalmente se rompiera, él acortó la distancia entre ellos en 2 zancadas. Sus manos se posaron en el rostro de ella, su toque firme pero reverente, y sus labios reclamaron los de Elena en un beso que no dejó lugar a dudas. Elena se fundió en él, sus dedos enredándose en su cabello mientras años de contención se disolvían en un instante. Cada roce de sus labios, cada tirón desesperado, era la culminación de las emociones que ambos habían luchado por reprimir. Cuando finalmente se separaron, sus frentes se apoyaron, sus respiraciones entrecortadas. «Esto es imprudente», murmuró él, su voz cargada de emoción. «No me importa», susurró ella, sus manos deslizándose por su pecho. «No puedo seguir fingiendo». Él tampoco. La tormenta afuera continuó rugiendo mientras ambos se rendían a la que llevaban dentro, su conexión cruda y sin filtros. Los días posteriores a su noche juntos fueron tanto emocionantes como llenos de incertidumbre. Elena se encontraba repasando cada momento, su cuerpo y mente todavía sintonizados con el recuerdo de su toque. Pero el mundo exterior no se había detenido para dar paso a sus deseos. La máquina de rumores era implacable.
Los susurros sobre la relación de Elena con Dawson se intensificaron, alimentados por publicaciones anónimas en las redes sociales. Una particularmente cruel afirmaba tener pruebas, aunque no se ofrecieron detalles. Elena enfrentó a Noah en su oficina, su enojo y miedo desbordándose. «Me están destrozando, y tú solo te quedas ahí, dejando que pase». Él se levantó de su silla, con la expresión oscurecida. «¿Crees que esto es fácil para mí? He puesto todo en riesgo por una noche». «No lo hagas», lo interrumpió, su voz quebrándose. «No reduzcas esto a un error». Los hombros de Noah se hundieron, sus defensas derrumbándose. «No es un error, Elena. Pero es peligroso. Y no sé cómo protegerte de lo que viene». «Entonces no lo hagas», dijo suavemente, dando un paso más cerca. «Déjame decidir que vale la pena luchar». Él la miró, con la guerra interna reflejada en su rostro. Por primera vez, Elena vio no solo al profesor, sino al hombre, imperfecto, temeroso y profundamente humano. Al final del semestre, la novela corta de Elena ganó el concurso universitario, lo que le valió una prestigiosa beca. En la ceremonia de premiación, se paró en el escenario, sus ojos buscando entre la multitud hasta que lo encontraron. Noah estaba sentado al fondo, con una expresión que mezclaba orgullo y añoranza. Cuando sus miradas se cruzaron, él le dio un leve asentimiento, un reconocimiento silencioso de todo lo que habían compartido. Después de la ceremonia, lo encontró esperando afuera. «Felicidades», dijo él, su voz teñida de emoción. «Gracias», respondió ella, su corazón doliendo por la distancia entre ellos. Mientras permanecían en el aire fresco de la noche, Elena pronunció las palabras que había guardado. «Te esperaré, Noah. Si aún sientes lo mismo cuando ya no sea tu alumna, estaré aquí». Él extendió la mano, sus dedos rozando los de ella antes de apartarse. «Mereces un amor que no venga con complicaciones, Elena». «Y, sin embargo», dijo ella, con la voz firme, «te elijo a ti». Su despedida esa noche fue agridulce, pero no fue el final, sino el comienzo de un nuevo capítulo, uno lleno de esperanza, crecimiento y la promesa de algo más profundo. Si te gustó este video, vuelve y mira otras historias emocionantes. No olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y que tengas un buen resto del día.